¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Paín, yo soy jefe de la Oficina de Gestión Curricular y Evaluación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también soy profesor del Departamento de Psicología. Y el día de hoy quería compartir con ustedes nuestra experiencia en el diseño e implementación de un sistema de monitoreo de las clases a distancia en la PUC durante la emergencia sanitaria. Este trabajo lo hemos preparado junto con Beatriz Hugo, que pertenece a la Dirección de Tecnologías de la Información, y Yetzabel Calderón y Natalia Espinosa, que también pertenecen a la Dirección de Asuntos Académicos. Bien, ¿cuál fue el problema abordado? A inicios de la pandemia, como todos recordarán, tuvimos que pasar rápidamente de las clases presenciales a las clases a distancia, y las preguntas que surgieron a días de empezar a hacer este proceso fueron, y la gran preocupación de la universidad fue si los estudiantes están recibiendo las clases según como fueron programadas en la modalidad presencial, si efectivamente los profesores estaban dando las clases y si los estudiantes estaban recibiendo sus clases. ¿Qué tanto los cursos han sido adaptados a la modalidad no presencial? ¿Qué se está usando? ¿Qué digamos, herramientas de lo que tenemos disponibles dentro de las plataformas de aprendizaje estamos empleando? ¿Y qué tanto soporte, digamos, a nivel institucional y de unidades académicas están disponibles para facilitar la implementación de los cursos no presenciales, ¿no? Este es un poco, digamos, cómo el problema ante la transformación a lo semipresencial lo planteamos en preguntas que fueron, de alguna manera fueron emergiendo de las propias autoridades durante este proceso de adaptación. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tratar de configurar esta situación a el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Como ustedes sabrán, veníamos de un modelo sincrónico donde tenemos al docente, que en nuestra universidad principalmente está orientado, digamos, a un paradigma de transmisión de un aprendizaje de modo estructurado. Esto es a partir de algunas investigaciones que hicimos en la propia universidad, en un contexto de aula, con el uso de pizarras, PowerPoint, donde la interacción es a través del lenguaje verbal y no verbal presencial, ¿no es cierto? Donde principalmente los profesores interactúan con sus estudiantes realizando preguntas, discusiones, trabajos en grupos, y donde el estudiante está escuchando, preguntando, comentando, discutiendo incluso con sus compañeros, ¿no? Y pasamos de un momento a otro a una modalidad no presencial, donde, digamos, teníamos que hacer este tránsito, ¿no? Esta fue la situación inicial que partimos y teníamos que partir a una situación con características aún desconocidas en ese momento para nosotros, ¿no? Del docente en casa, obviamente con las mismas prácticas que tenemos como docentes, porque no ha habido tiempo para una capacitación pues en una verdadera educación virtual. Estamos en una educación más mediada por pantallas, donde tenemos estas cámaras chiquititas, ¿no? Y donde la atención es difícil de mantener, en nuestro caso a través del aula virtual, de Zoom. Hay una cantidad de estímulos que vienen de la computadora, la interacción cambia, todos hemos sufrido el tema de las cámaras y las clases sin ver los rostros de los estudiantes que ya no interactúan preguntando de manera activa, sino por los chats o expresándose a través de emoticonos, ¿no? Eso es en lo que corresponde a lo sincrónico, digamos, porque ha habido un tránsito muy parecido en ese punto respecto a los horarios de clase, ¿no? Y en lo sincrónico también se ha modificado, digamos, la forma en que ocurrían las cosas, ¿no? Porque lo tradicional ha sido revisión de material previo, correos, asesorías presenciales, lecturas, trabajos, y hemos pasado pues a toda una digitalización del material de enseñanza-aprendizaje, el uso de plataformas, en el caso de nuestra universidad tiene el nombre de Paideia, es una plataforma basada en Moodle, más la Google Suite con todas sus herramientas, ¿no? Y a empezar a usar activamente todas estas funciones de compartir documentos, hoja de cálculo, slides y trabajar en la nube, ¿no? Esto de aquí, planteadas estas situaciones, tratamos nosotros de esbozar una teoría de cambio propuesta para poder entender qué era lo que ocurría y también proyectarnos a cómo poder monitorearlo a lo largo del tiempo. Entonces, el centro de este esquema de teoría del cambio es justamente el docente que diseña el curso no presencial y que está en un proceso iterativo que se mantuvo todo el primer semestre, pero hemos notado que también se ha mantenido posteriormente, en los cuales el docente diseña su curso no presencial y lo implementa, y regresa a diseñar y lo vuelve a implementar, ¿no? Y eso implica que vaya subiendo los materiales a la plataforma
el LMS de la universidad, para lo cual requiere un soporte tecnológico. En un primer momento hubieron una serie de cursos que se han ido repitiendo en cada semestre durante la pandemia y tutores para poder asesorar a los docentes. Ahora, todo este proceso finalmente ha llevado a que los docentes y estudiantes interactúen en el entorno virtual de modo diferente. Esto significa que los docentes están enseñando en otro medio, digamos, y los estudiantes están aprendiendo en otro medio. Y esto definitivamente ha cambiado la práctica educativa como universidad, ¿no? La gran pregunta, que es un poco más difícil de responder y no es capturada del todo por el sistema de monitoreo, es, bueno, ¿y el docente se adapta a la educación no presencial? ¿El estudiante se adapta a la educación no presencial? ¿Qué tanto, no? Y otras variables de base como la conectividad de docentes y la conectividad de estudiantes, ¿no? Eh, Ante esta situación, ¿cuáles fueron las acciones implementadas? Este requerimiento, digamos, de conocer qué ocurría con las clases, cómo se daban y si los profesores y los estudiantes estaban accediendo o no a sus clases, fue un requerimiento de nosotros como dirección de usuarios a la Dirección de Tecnologías de Información. Ellos pasaron por un proceso de exploración de las fuentes de datos. Luego se diseñó, se modificó y se elaboraron modelos de datos y procesos de extracción, transformación y carga, que en inglés son ETL. A partir de esta exploración y diseño, se diseñaron tableros que podían ser usados por los usuarios, y hubo un proceso de validación de los tableros con nosotros y otros usuarios, que nos llevó a un proceso iterativo de mejoras a lo largo de estos ya casi 2 años, hasta las versiones finales de cada tablero. Un poco el proceso dentro de la parte de informática es que nosotros, como les digo, tenemos un LMS basado en Moodle 3.9 que organiza la información, y nosotros ya teníamos antes de la pandemia una analítica de aprendizaje que recogía información sobre qué pasaba dentro de cada curso en Moodle, y esto está integrado en una base de SQL, que después posteriormente fue integrada a través de del Amazon Web Service. Y posteriormente hubo un proceso de volverla a enganchar con la base de datos o Data Warehouse de la propia universidad, para que se conectara con las bases de datos de nuestra universidad, donde están los alumnos, sus códigos, la información de los cursos, para poder hacer que la plataforma se comunique con otros aspectos de la universidad. Esto se organiza a través del MicroStrategy, que nos produce una serie de tableros en un sistema que nosotros denominamos sistema de apoyo a la gestión. También es importante comentar que, claro, esto venía de Paideia, pero la otra pregunta es: ¿qué hacemos? Nosotros como herramienta de clase utilizamos el Zoom, que no es nativo en Paideia, y esto de aquí es una API que Zoom provee, que también ha tenido que ser enlazada o pegada con esas bases de Paideia y con el Data Warehouse, para podernos proporcionar información acerca de si los alumnos y los profesores estaban accediendo a sus clases, y otra información que les comentaré más adelante. Entonces, ¿qué es lo que se hace, digamos, no? O sea, un profesor crea en la plataforma del LMS, en Paideia en nuestro caso, ese es el nombre del Moodle de la universidad, y tiene distintas posibilidades o distintos módulos que puede crear para cada uno de las semanas y para cada uno de los momentos o secciones que tenga en su curso, ¿no? Cada uno de estos elementos, los estudiantes y docentes hacen clic, es decir, acceden, a eso le llamamos acceso. Y el sistema lo que hace es registrar el acceso y cuenta también las acciones o los clics que se hacen sobre estos elementos. Estos clics y accesos se organizan en cursos horarios, de acuerdo a un profesor y un grupo de estudiantes, una especialidad, que es una carrera básicamente, y estas carreras se organizan en facultades. A partir de esta organización, digamos, agregada, se generan indicadores para todas estas combinaciones, de tipos de módulos versus cursos horarios, especialidad, facultad, docentes, estudiantes. El objetivo general, entonces, del sistema de monitoreo, a partir de lo que les he comentado, es brindar información sobre la implementación de los cursos en la modalidad no presencial mediante la plataforma Paideia, ¿no es cierto? De modo que las autoridades, las unidades académicas puedan tener información para la toma de decisiones sobre cómo se va dando el proceso de implementación de las sesiones no presenciales.
Y la idea es en todo momento poder facilitar esta información detallada a las unidades académicas, poder hacer reportes a nivel institucional y también a nivel de la Superintendencia Nacional de Educación Superior, que solicita también una serie de indicadores de condiciones básicas para la educación remota. Y finalmente poder proveer de información de carácter institucional a las autoridades de la universidad sobre la implementación de la modalidad no presencial. Finalmente, ¿qué es lo que hace el sistema? Lo que hace es registrar la información sobre los accesos y la cantidad de acciones de docentes, jefes de prácticas y estudiantes en la plataforma, lo cual nos va a permitir verificar que los estudiantes estén recibiendo las clases sincrónicas, que nos va a permitir conocer el uso de los recursos de la plataforma por estudiantes y por docentes, y sobre todo va a automatizar la verificación de la carga de sílabos y cronogramas de los cursos, dado que en nuestro caso la superintendencia nos exige que hay una versión actualizada de los sílabos y los cronogramas específicamente en la plataforma de LMS. A partir de todo este proceso, se han producido una serie de tableros en varias fases, ¿no? Lo que implementamos a partir del 2020, con esta primera reflexión, que ahora se las presento organizada, pero como ustedes comprenderán, ha sido muy rápida y hubo que tomar decisiones en un tiempo bastante corto, fue contar con un tablero de reporte semanal para las facultades, que visualiza información sistematizada a nivel de cada curso horario y le permite observar rápidamente cuáles son los profesores que no han accedido al LMS y que no han accedido específicamente a Zoom para dar sus clases sincrónicas. Esto fue particularmente importante en la primera parte de la pandemia, porque permitía identificar y conversar con los profesores y ver si es que habían tenido algún problema, o si, por ejemplo, aún no estaban usando Zoom y estaban utilizando alguna otra herramienta como Google Meet. El segundo tablero es el de detalle, que presenta toda la información posible del sistema con un alto nivel de flexibilidad y personalización, donde uno puede usar todas las variables categóricas que quiera, agregadas, para poder organizar toda la información que tiene el sistema de absolutamente todos los módulos. Construimos un tablero de resumen, en el cual lo que hace es resumir la información del tablero anterior y te da una vista general de todas las facultades y de las especialidades rápidamente con los indicadores generales, que les mostraré en un momento un ejemplo, de accesos y de clics. Y tuvimos la necesidad de crear particularmente un tablero de monitoreo de Zoom, dado que como Zoom no es nativa a la LMS de Moodle, como sucede en otras plataformas como puede ser Blackboard o Canvas, entonces hay una aplicación, pero para que Zoom registre la información se requiere que se cree desde el Moodle y que el profesor y el profesor o el estudiante ingresen desde el mismo Moodle para que pudiera aparecer esos accesos en Paideia, pero vimos que como es mucho más práctico en muchos casos, profesores y estudiantes compartían los links, los ponían en sus calendarios de Google, entonces había un subregistro de las clases sincrónicas en el propio LMS, por lo cual tuvimos que hacer esta aplicación que pudiera leer la información del propio Zoom y que registraba, porque cada usuario tiene una cuenta licenciada, a través del correo electrónico institucional. Entonces tuvimos que leer esta información para hacer un tablero particular que nos mostrara los accesos a los distintos cursos, y de esa manera ya evitamos el subregistro y pudimos obtener información precisa sobre las clases sincrónicas. Ya en el 2021, por otras necesidades institucionales, como les he comentado, se crearon un tablero específico para verificación de sílabos y cronograma y un tablero a pedido de las autoridades que registra el número de retiros que se iban dando de cada curso horario de manera semanal. Como este proceso ha sido más flexible que previo a la pandemia, entonces era necesario que las unidades contaran, las carreras contaban con información del retiro de alumnos que ha ido ocurriendo a lo largo del semestre progresivamente para sus distintos cursos ofrecidos. Algunos ejemplos sobre la información que se da en este sistema, por ejemplo, este de aquí viene de resumen, es que uno puede ver de manera agregada la información por semana de todas las facultades en conjunto, de los promedios de acceso por semana de los estudiantes y de los promedios de acceso por semana de los profesores, ¿no? Esto es la semana previa a clases y vamos viendo pues que sostenidamente a lo largo de las 16 semanas de clases se mantienen buenos niveles de acceso.
Acá se puede uno preguntar, y bueno, ¿qué pasa con estos, digamos, porcentajes que no llegan al 100%? Son que los profesores no están accediendo por alguna razón. Por ejemplo, ahí nosotros empezamos a detectar que el punto flaco, digamos, de la implementación es que en el caso de, sobre todo de posgrado, cuando se hacen las asesorías individuales a los estudiantes, los profesores suelen preferir usar otras herramientas o sesiones de Zoom con sus ID privados, digamos, no creados desde la plataforma de LMS, lo cual hace que haya aquí un subregistro específicamente para el tema de tesis, que se vuelve también un reto para los futuros semestres. Uno puede seleccionar en esos tableros, además, cualquiera de los módulos con el que cuenta o están registrados en el LMS, con lo cual yo podría ver si han utilizado qué recursos y me aparecería acá también el tipo de recurso. En este caso se muestra para todas las facultades por semana los accesos a través de Zoom. Aquí puede haber un poco de subregistro que, como les digo, se complementa con el tablero de monitoreo Zoom. En este otro ejemplo, que también viene de resumen, podemos ver los accesos de alumnos y profesores que accedieron por semana, si es que nosotros ya consideramos a cualquier módulo, ¿no es cierto? Aquí en el anterior solo era Zoom, aquí están marcados absolutamente todos, y podemos ver también que ha habido un buen acceso a lo largo del tiempo, ¿no? Como les digo, estas herramientas permiten ver con detalle incluso el tipo de módulo dentro del LMS y nos permite bajar hasta las especialidades de cursos, horarios particulares dentro de cada una de las facultades y algunas otras variables que se conectan con el Data Warehouse de la universidad. En este caso les estoy mostrando un ejemplo del tablero de monitoreo Zoom. Esta es la pantalla principal. Al igual que en los otros casos, uno puede seleccionar la semana, puede seleccionar la facultad y puede seleccionar las especialidades, ¿no? Este es un primer vistazo que más o menos nos va dando, bueno, en este caso es de toda la universidad, cuántas sesiones promedio por semana se han dado en los 7 días de la semana, y nos muestra un histograma de la duración promedio de las sesiones. Que hicimos, construimos un indicador para eso, para verificar más o menos los tiempos promedios que se estaban empleando. Esto es particularmente útil cuando uno va navegando ya por cada carrera y va observando que, o sea, por ejemplo, hay carreras que uno sabe que tienen cursos de 2, 3 y 4 horas, y puede tener acá registros que están debajo de esos tiempos, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede ya entrar al detalle para ir observando qué podría haber sucedido y por lo cual las clases no se han dado dentro del esperado de las 2 horas o 3 horas programadas, ¿no? Entonces esto da un vistazo general que es bastante útil o tiene más utilidad cuando uno está a nivel de carrera. Dentro de este tablero de monitoreo Zoom, a través de la API de Zoom, nosotros hemos podido también elaborar una serie de indicadores que nos han permitido ser mucho más precisos en las clases presenciales. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí para cada curso horario los indicadores del rol, que puede ser profesor o estudiante. Con esto podemos identificar efectivamente si hay varios profesores o no y si accedieron, el número de sesiones que han habido durante una semana, una fecha determinada, la duración promedio de las sesiones en minutos dentro de esa semana particular y el porcentaje de alumnos que participaron, ¿no? Ese es también es un indicador aproximado de asistencia, aunque tiene algunos problemas, como ven por ahí, hay algunos arriba del 100%, porque los estudiantes con problemas de conexión se pueden conectar por el celular y por la computadora al mismo tiempo, ¿no? Lo cual hace que se sobrepase un poco el registro de estudiantes. Pero es un buen indicador, digamos, para ir haciendo seguimiento también a la conectividad de los estudiantes, que en el tablero también tiene esa posibilidad. ¿Cuáles son los resultados obtenidos y la evaluación de esta experiencia? En realidad hay mucha más información de los distintos tableros, pero creo que el principal éxito de toda esta información ha sido el trabajo articulado entre las áreas de tecnología y las áreas académicas, y esto ha permitido un trabajo muy articulado y muy rápido que ha permitido solucionar los problemas de manera rápida. Se ha difundido y se ha trabajado bastante con las unidades académicas en glosarios y manuales y en capacitaciones para que puedan utilizar, y también en una serie de lineamientos a la hora de observar los indicadores y sus comportamientos que han permitido estandarizar el registro y el uso de una serie de aspectos en la plataforma, como es el caso del sílabus y el cronograma. Un factor de éxito también es el contar con un fuerte equipo de evaluación, de monitoreo, de capacitación y difusión del sistema dentro de la Dirección de Asuntos Académicos, lo cual ha permitido solucionar preguntas de los profesores
Eh, y bueno, también un proceso de actualización constante del sistema conforme ha ido avanzando la pandemia y hemos ido viendo que era necesario hacer ajustes en el tiempo. ¿Cuáles son los problemas detectados ya para finalizar y los aspectos de mejora? Un aspecto interesante es que la flexibilidad que te da Moodle genera una serie de dificultades para dar lineamientos estandarizados, ¿no es cierto? Por ejemplo, respecto al registro de sílabus o las clases de Zoom que ya les he comentado a lo largo de la exposición. Lo segundo es que las plataformas de gestión y de aprendizaje no se comunican totalmente. Esto creo que es un problema que tenemos todos. El LMS no necesariamente conversa con las plataformas, por ejemplo, de notas. Y hay una serie de dificultades asociadas a los usuarios, ¿no? En los cuales, digamos, todavía hay un uso moderado del sistema por parte de las unidades y en otros casos por falta de conocimiento, también en cómo funciona el sistema de monitoreo y la importancia de ir viendo estos indicadores a lo largo del tiempo. El equipo de trabajo, digamos, es más grande de lo que yo he expuesto. Quería de todas maneras darle crédito por eso y muchas gracias por su atención.